hay personas responsables de inscribir a los niños recién nacidos para preservarles su derecho a la identidad. Efectivamente, después o durante la guerra tuvimos muchísimos problemas porque desaparecían las oficinas de las alcaldías, no habían registro, pero actualmente eso ha sido superado, incluso se dio un decreto que a las personas se podía reconocer por medio de 2 testigos cuando no tenían partidas de nacimiento, pero actualmente el Ministerio de Salud tiene un convenio con las alcaldías para evitar estas situaciones que dificultan la identidad de las personas. El tema de la umbral de pobreza extrema y pobreza relativa, indudablemente que es una responsabilidad del Estado erradicar ambas pobrezas, ¿verdad? Y se hace trabajo al respecto. En relación a los niños de la calle, no tenemos el desglose de niños y niñas, pero sí tenemos el informe que nos ha dado el ISNA, que dice que tienen actualmente 272 niños en la calle. En cuanto a lo que preguntó la señora, que si el Estado le falla a las mujeres, no los atienda cuando ellas lo necesitan, yo creo que hay un esfuerzo, señora, para atender el tema de las mujeres. Se ha creado Ciudad Mujer y créame que se está haciendo un esfuerzo muy grande dentro de las limitaciones que como país pobre tenemos para que las mujeres sean atendidas. Yo sé que indudablemente usted ha relacionado su pregunta con el caso de Beatriz, pero creo que la pregunta generalizada, si por esa razón el Estado no atiende a las mujeres cuando éstas lo necesitan, yo creo que sí. Si se hiciera ahorita una estadística, creo que las personas más favorecidas en la gestión presidencial actual serían las mujeres. En cuanto a los hombres se les da asueto, digamos, por enfermedad o por nacimiento de bebé, tenemos la ley de asuetos, vacaciones y licencias, mediante la cual al hombre o a la mujer se les dan 20 días al año para atender enfermedades de sus hijos. Y se les da 3 días por nacimiento de bebé. Ya ve, este ya está. En cuanto al trabajo infantil, creo que El Salvador ha sido pionero en hacer una hoja de ruta para a nivel regional, tratar de terminar con ese fenómeno social tan doloroso y de muchas consecuencias para las sociedades que tiran al trabajo en la época de que deben jugar los niños. Efectivamente, sí tenemos ratificados los convenios 138 y 182. Repito, hay todo un trabajo con la OIT en relación a este tema. Lo dije en la mañana, se está trabajando mucho sobre el trabajo decente, que realmente lo que trata es de que sean los adultos los que realmente tengan un salario que les permita la manutención de sus hijos y que estos crezcan en su época de juegos o en su época de escuela. Hay un asocio entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene excelentes programas para combatir el trabajo infantil también. Hay, una forma de atención especial para los niños que trabajan, me refiero a los que tienen ya 17 o más años. Los otros, pues, se le está pagando el Estado le está pagando a cada madre o a cada padre que tiene hijos pequeños una cantidad de dinero para que estos niños no salgan a trabajar.
El tema del aborto realmente es un tema, ustedes no se imaginan las pasiones que levanta el estudio, el análisis o la discusión sobre el aborto en mi país. En mi país es un país muy conservador, muy tradicional, pero sí quiero decirles que en 1999 todavía teníamos una legislación que permitía el aborto ético, el terapéutico y el eugenésico. Fue en una reforma que se dio en 1999 que sorpresivamente aparecimos con esta nueva regulación. Así es que ahora el trabajo de los organismos de mujeres no ha descansado nunca porque esta situación cambie, porque entendemos que entre más se sanciona el aborto, hay más aborto clandestino y hay más muerte de mujeres. En ese sentido, se están volviendo a hacer un trabajo con la sociedad civil para lograr cambiar esta situación tan difícil para mi país. Que se condena a las mujeres con estas disposiciones del artículo constitucional y el Código Penal, efectivamente se condena, las condenas son de 4 a 8 años. Se tome en cuenta lo que preguntaba, si se tomaba en cuenta lo que significaba para la salud, el gasto de apresar a una mujer, de las sanciones a los médicos. Yo creo que aquí ha privado más el aspecto sancionatorio para la figura del aborto. Y en cuanto a los suicidios, también los médicos, preguntó alguien si los médicos eran sancionados y son sancionados. En cuanto a los suicidios, lamentablemente no tenemos estadísticas. Es un fenómeno que efectivamente lo expresa el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos en el informe alterno que ha presentado a ustedes, pero tampoco tiene estadísticas. El problema es, hoy por hoy, es que indudablemente que es un fenómeno que se tiene que investigar porque son jóvenes los que están. Pero pudiera ser por otra causa, por falta de trabajo, pero no se ha establecido que el suicidio de las jovencitas ha sido porque están embarazadas, ¿verdad? Es algo que se tiene que investigar con la seriedad que el caso amerita. Acceso a la información acerca de los derechos reproductivos es algo que el actual ministro de Educación ha estado haciendo en un trabajo con los organismos de la sociedad civil. Efectivamente, también hay 15 mujeres procesadas por aborto que se ha pedido indulto a la Asamblea y esta en estos momentos tiene el caso para resolución. En cuanto a los déficits de vivienda rural o urbana para los pobres y grupos marginados, hay una ley especial de parcelación y notificación de fecha 25 de febrero de 2012, donde se está trabajando, se ha entregado ya un 20% de lotificación, es una gran lotificación, y efectivamente se busca ayudar a las personas de muy bajos recursos. En cuanto a la ayuda que se hace a las mujeres cabezas de familia, yo quiero decirles que se hizo un estudio hace mucho tiempo en mi país cuando se iba a crear el Código de Familia y se estableció que el 60% de las uniones entre hombres y mujeres eran uniones libres, por eso se ha fomentado también el matrimonio, y a veces las uniones de hecho, pero se ha establecido también en esa misma investigación que hay un 60% de hogares
con mujeres como cabezas de familia. Aquí también tiene que ver mucho el tema de la migración. Son los hombres los que se van, las mujeres las que se quedan en las casas. Y por supuesto, toda esa inversión social que ha hecho el actual gobierno para los niños, para los ancianos, el vaso de leche, los zapatos, los libros, los uniformes, indudablemente que eso ayuda a las mujeres que son cabezas de familia. ¿Qué más? ¿Qué sería? Quisiera que en el tema de Beatriz, la señora fiscal conoció muy de cerca este caso y quisiera que le diera otra información al respecto. Bien, ciertamente en los casos de abortos, debo decir que nuestra legislación ha retrocedido, puesto que antes estaba regulada la posibilidad de abortar en casos excepcionales, sin embargo ahora no existe esa posibilidad. De tal manera que en la práctica, cuando las mujeres acuden a que se le brinde asistencia médica a la red hospitalaria, el médico, porque así lo establece la misma ley, está obligado a informar cuando sospeche que ha habido alguna condición de aborto que ha propiciado que la mujer acuda a la red médica. Quiero manifestar que del 2011 al 2013 han habido 8 condenas por el delito de aborto. Quiero destacar la cantidad de condenas porque no es en relación a la cantidad de mujeres que han sido procesadas. La mayoría de ellas son sobreseídas o absueltas, ¿verdad? Es decir, se les pone en libertad antes de que el proceso termine por falta de prueba, o bien finalmente son absueltas por la comisión de este hecho delictivo, de tal manera que las estadísticas resultan ser relativamente pocas en relación a la cantidad de abortos que en la práctica se llevan a cabo. También debo señalar que los médicos, según la ley, son sancionados cuando contribuyen a que o bien no informan o bien contribuyen a que una mujer se realice un aborto. En ese sentido, en el caso de Beatriz, ciertamente se mencionaba que a veces existe la posibilidad de que a través de la jurisprudencia del país pueda abrirse una puerta o una ventana para legislar o aplicar el delito de aborto de manera distinta. Sin embargo, en El Salvador y específicamente en el caso de Beatriz, la Sala Constitucional, que se ha caracterizado porque está de muy avanzada respecto a los derechos de los y las ciudadanas, hubo un voto dividido en este caso. 3 de los 5 magistrados absolvieron o sobreseyeron respecto a este procedimiento de amparo, argumentando que no hubo violación a la salud ni a la vida de Beatriz ni del no nacido, diciendo que son los médicos los obligados a monitorear el estado de salud de Beatriz y que ellos podían brindar el tratamiento adecuado para garantizar la vida y la salud de la joven. En ese sentido, los magistrados incluso advierten que la ciencia médica está tan avanzada que puede utilizar los procedimientos médicos a efecto de garantizarle a las mujeres una salud, aun cuando haya una colisión de derechos. En ese sentido, entonces, la sala, si bien es cierto, advierte que no hay violación a la salud y a la vida de las mujeres que por razones terapéuticas deben abortar, sí abre la posibilidad de que los médicos puedan utilizar la ciencia médica y decidir sobre la vida del no nacido y sobre la vida de la mujer y hacer una valoración de esa
de esa colisión de derechos. En este caso hubo un voto disidente en donde uno de los magistrados advierte la posibilidad de que sí se pueda regular a través de la jurisprudencia el aborto en casos como estos. Y que respecto a que qué pasa con las mujeres que salen del país a realizarse un aborto fuera y que si son sancionadas. En este caso, la competencia territorial de nuestro Código Penal no regula sancionar a ninguna persona que haya cometido delito fuera del territorio nacional. Por lo tanto, estos casos quedan en la impunidad. Y respecto a, ya que tengo la palabra, deseo aclarar el tema del derecho a la huelga. Generalmente se declaran ilegales porque no se cumplen las formalidades, es decir, no se cumplen cabalmente con los requisitos que establece el Código Laboral para declarar la huelga legal. Sin embargo, debemos, en honor a la verdad, decir que el derecho a la huelga o la huelga como tal, la suspensión de labores, el paro, como quiera llamársele, es un mecanismo que ocupa la clase trabajadora o los empleados para coaccionar a que se acceda a reivindicaciones laborales. Y si bien es cierto, en algunos casos son declaradas ilegales, son básicamente pocos en relación al derecho a huelga, porque generalmente los empleadores no acuden a la instancia jurisdiccional para que la huelga sea declarada ilegal, sino que se sientan a negociar contratos colectivos o derechos colectivos de los trabajadores y en muchas ocasiones, en considerablemente los casos en donde los empleados sí a veces adquieren son reivindicativas las demandas y los empleadores, logran negociar accediendo a algunas pretensiones y concesiones laborales que requieren los trabajadores. En ese sentido, insisto, y para concluir, ciertamente hay muy pocos casos en donde las huelgas son declaradas legales, pero es un mecanismo que en la práctica sirve eficazmente para las conquistas laborales. Yo voy a referirme en primer lugar al tema que ha sido reiterado por algunos miembros del comité sobre la no realización en El Salvador de un censo sobre la población indígena. Tal como se informó al comité sobre eliminación de discriminación racial, El Salvador tenía planificado realizar en el 2012 un conteo intercensal, ya que el censo se había realizado en el 2007, y se realizó toda una consulta con las instituciones nacionales y con las ONGs de pueblos indígenas para asegurar que en esta ocasión tanto la pregunta que se hiciera como el proceso que se utilizara para realizar este conteo de la población indígena estuviera de acuerdo y respetara toda la cosmovisión de estos pueblos. Lastimosamente, a la fecha no se ha logrado realizar este conteo de la población por razones de falta de recursos económicos. Se trató de buscar cooperación de algunos organismos internacionales, sin embargo no se obtuvo y bueno, como es de conocimiento de ustedes, estos procesos estadísticos son altamente caros para los países y por esa razón es que no se ha realizado el censo. Sobre la consulta que hacían en relación a qué medidas se han tomado para ampliar la cobertura de salud y hacerla más accesible a las zonas donde están las poblaciones en mayor condición de vulnerabilidad, es importante mencionar que uno de los cambios sustantivos que ha realizado el actual gobierno ha sido la reforma de todo el sistema de salud, que ha permitido acercar a las comunidades más pobres todos los servicios.
decir que a la actualidad se han instalado y se han atendido, más de casi 2 millones de personas de forma directa a través de los equipos comunitarios de salud familiar. Cuando entró el actual gobierno, apenas habían instaladas 377 unidades de salud. Y desde julio del 2010 hasta mayo del 2013 se instalaron 517 equipos comunitarios de salud en 164 municipios, incluidos en los 100 municipios más pobres del país. Vale aclarar que 14 de estos municipios están en el programa Comunidades Solidarias Urbanas y que son municipios con alta prevalencia en desnutrición infantil. Para el funcionamiento de la red de servicios de salud se han contratado casi 5,000 nuevos recursos humanos y este aumento del personal ha propiciado por primera vez contratación de personal médico especialista en estos equipos comunitarios de salud. Y con esta nueva infraestructura de salud localizada en todo el territorio nacional, se ha incrementado sustancialmente la cobertura de atención en zonas rurales que tradicionalmente estaban abandonadas y marginadas en cuanto a la atención de este servicio. Otro resultado importante ha sido la instalación de las redes integradas e integrales de servicio de salud, donde se integran los 3 niveles de atención, lo que facilita que desde los equipos de salud, y tanto familiares como especializados, se puedan remitir a los pacientes a toda la red hospitalaria según su patología y su gravedad. También se han ampliado y reconstruido 139 unidades comunitarias de salud familiar y especializadas y se está trabajando en la construcción del Hospital de la Unión y se tiene planificado que para este mes de mayo, bueno, de hecho ya se hizo el Día de la Madre, el 10 de mayo, se aperturó el nuevo Hospital de Maternidad, donde se está ofreciendo una atención integral a la mujer, no solo a la mujer embarazada, sino todos los servicios que la mujer requiere están concentrados en este nuevo Hospital de Maternidad. Solamente. Sí, ahora ella va. Buenas tardes, tengan todas y todos. En cuanto a las reformas al sistema tributario, si se ha incrementado la política social, sí se ha incrementado. Dentro de las áreas de gestión se destaca el gasto orientado al desarrollo social como una de las prioridades que tiene el gobierno de la República. En el 2013 representó el 45.6% de los gastos ejecutados. El mayor componente lo absorbió el ramo de educación con 859.1 millones de dólares, seguido también del ramo de salud, al cual se le asignó 579.3 millones de dólares, seguido del ramo También a través del Ministerio de Hacienda se transfirieron a diferentes instituciones 558.3 millones de dólares para apoyar el financiamiento de programas y proyectos de carácter social en apoyo al desarrollo local, siendo el monto más importante el destinado a los gobiernos locales, vaya el FODES. En cuanto a los principales programas y proyectos hacia los cuales se destinaron los recursos, se pueden mencionar los siguientes: Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural, Programa Integrado de Salud, Modernización de la Administración Tributaria, Gasto Público y de la Administración Financiera, Programa para el Desarrollo de la Infraestructura Social y Prevención de Vulnerabilidad, Programas de Abastecimiento de Medicamentos, Insumos Médicos y Reactivos de Laboratorio para la Red de Hospitales Nacionales y Centros de Salud, Programas de Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas, así como también el
en la construcción y adecuación de los nuevos centros de Ciudad Mujer y el programa de fortalecimiento de la cohesión social en el sector educativo de El Salvador, ProEduca, proyecto de fortalecimiento de los gobiernos locales, entre otros. Es así como el gobierno le ha dado mucha prioridad al desarrollo social y les he leído cómo ha sido estructurado el año pasado su presupuesto tanto en el área de salud como también en el área de educación. Solamente para agregar un dato en cuanto a la reforma tributaria, decir que fueron 2 reformas que se realizaron en el 2009 y 2011 y que los rendimientos obtenidos con la implementación de las 2 alcanzaron los 297.5 millones de dólares, que equivalen al 1.3% del Producto Interno Bruto. Teníamos una pregunta en relación a la enfermedad crónica del riñón. Se preguntaba a la gente si era producto de la caña de azúcar, si era producto del algodón o qué era lo que estaba causando esta enfermedad. Efectivamente, hay un trabajo muy serio desde hace bastante tiempo con la OPC y el Ministerio de Salud, porque no se han podido establecer las causas de esto. Solo se ha dicho que son los pesticidas, porque son zonas de la zona oriental, es zona donde se siembra mucho, digamos que es la zona de donde viene la verdura y todo, el maíz, la caña de azúcar. Entonces usan demasiado pesticida quizá, y entonces pudiera ser una de estas razones. Entonces, como no se ha establecido y se están haciendo los estudios, es una enfermedad donde la persona, esa es una zona muy caliente, empieza a sudar, y el impacto de los pesticidas son los que le están arruinando sus riñones. Como ustedes saben, es toda esta, digamos, proliferación de pesticidas, a veces no controlados, vienen del exterior, no son producidos en El Salvador, y entonces se está tratando de hacer esa investigación con la OPC para ver a qué casa distribuidora le corresponden estos pesticidas que se están aplicando y que están ocasionando este tipo de muertes, no solo en El Salvador, sino que en otras zonas de Centroamérica, pero sí ya hay un trabajo bastante serio al respecto. En cuanto al tema de la educación, como ya habían hablado las compañeras, sí, efectivamente son los fenómenos del abandono escolar, los hijos de indígenas, si estudian los niños de la calle y de los indígenas, hay una atención muy especial realmente, hay programas especiales en educación para que la ausencia, el ausentismo escolar no se dé, y por eso se está cambiando todo el sistema educativo, o sea, haciéndolo motivacional para que los niños se sientan realmente contentos en la escuela donde están. Y todo eso es producto de una reforma educativa que empezó en el 2009 y esperamos que continúe todo este tiempo, porque también nos está ayudando, como les dije antes, con el fenómeno del trabajo infantil. O sea que son situaciones que sí realmente El Salvador está tratando de solventar. El Salvador tiene al ser humano al centro de sus quehaceres. Somos un pueblo de escasos recursos, de escaso territorio, muy densamente poblado. Apenas tenemos 20,000 kilómetros cuadrados, donde tenemos casi 6 millones de personas, y la densidad poblacional es de 450 personas por kilómetro cuadrado, y todo eso pues
ayuda a que se cometan una serie de violaciones. Usted, aunado a esto, tenemos todo un problema de los fenómenos naturales que nos afectan con tanta frecuencia, pero quiero decirle que somos un país que tiene esa voluntad política para seguir adelante. Si ustedes me preguntaran si estamos nosotros satisfechas de lo que se ha hecho, estamos satisfechas de que hay una voluntad política, pero falta mucho por hacer para nuestra gente, para nuestras mujeres, para nuestros niños, para preservar el medio ambiente, etcétera. Pero sí les digo, si ustedes tuviesen que calificar la voluntad política del pueblo salvadoreño, creo que sí saldríamos muy bien, porque se ha hecho tanto en tan poco tiempo. Nosotros esperamos realmente seguir implementando estos programas. Por ejemplo, alguien nos hablaba de que si el uso de los idiomas indígenas se está preservando, y hay toda una campaña porque se difunda en las escuelas el náhuatl pipil, porque hay muy poca gente que habla ya ese idioma, y nosotros queremos preservar dentro de toda una política en favor de las personas indígenas de nuestro país. No sé. Pues muchas gracias, señora jefa de la delegación. Pregunto a los colegas si hay alguna pregunta de seguimiento con relación a estos artículos. Señor Sadi. Thank you, Mr. Chairperson. Muchísimas gracias a la delegación por las respuestas que ha facilitado. Yo quisiera mencionar algunos elementos para que los tengan en cuenta y eventualmente respondan por escrito. La legislación sobre aborto. Dijeron que ha habido cierta regresión, y yo quisiera saber quién está detrás de esta regresión, qué fuerzas no han sido el motor de este paso hacia atrás en el contexto del aborto. Segunda pregunta, ¿por qué hay pocas o menos condenas en el contexto de la ley del aborto? Porque hay aquí mensajes un tanto contradictorios. Tienen legislación muy estricta, pero no muchas condenas o sentencias. A lo mejor eso quiere decir que el Estado no se toma en serio, en este caso, la aplicación de la ley. En tercer lugar, ¿hasta qué punto creen ustedes que El Salvador atendería nuestras recomendaciones sobre aborto? En lo que respecta a esa enfermedad del riñón, puede ser que el uso de pesticidas o insecticidas sea en parte responsable. ¿No tienen ninguna restricción sobre el uso de estos pesticidas? ¿Ninguna ley que rija el uso de pesticidas? Porque parece elemental, ¿no? Es decir, no se puede recurrir a los pesticidas tan libremente, tal como usted mencionó. Gracias. Señora Braz Gómez. Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias por la información que nos han facilitado. La jefe de delegación dijo que eran un país tradicional, conservador, es lo que me pareció al menos entender, oír. Quisiera saber si esta percepción que tienen ustedes, ¿no?, de un país tradicional, conservador, yo quisiera saber cómo percibe la sociedad el tema del aborto. El Comité de Derechos Humanos en el 2010 pidió al Estado parte que iniciara un diálogo nacional sobre el derecho de la mujer, los derechos reproductivos y sexuales. Y yo quisiera saber si existe realmente un debate a nivel nacional. Es importante que el gobierno asuma un papel rector y utilice un debate para informar, porque nos ha dicho que son un país tradicional, pero yo quisiera saber ¿en qué basan esta percepción? ¿No? ¿Es la realidad actual en El Salvador? Si iniciaran un debate ahora, ¿sabría exactamente cuál sería el resultado del debate?
Bueno, pasamos la palabra entonces al señor relator, señor Mancisidor. Gracias, señor presidente. Alabo las últimas palabras de la embajadora jefa de la delegación del Salvador, que no podemos sino suscribir sobre la importancia en el país de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, sobre nuestro diálogo de esta tarde o de este día todavía quedan, me temo, algunas cuestiones importantes encima de la mesa que quizá no hayan recibido suficiente atención o suficiente respuesta. Creo que es la tercera vez que intento presentar la cuestión de la política tributaria. Sé que se ha contestado indicando cuáles han sido los nuevos recursos que se han obtenido gracias a estas reformas tributarias, pero para entender bien la calidad progresiva o social de estas reformas tributarias que han permitido obtener más fondos, quisiera respetuosamente preguntar a la delegación sobre en qué consisten estas reformas, qué tipo de nuevos impuestos hay o qué tipo de nuevas cuotas hay o cuáles son los destinatarios de estos nuevos impuestos o de estos nuevos tipos impositivos que pudiera haber. Sobre tierras indígenas creo que también ha salido la cuestión 2 o 3 veces y creo que no hemos profundizado sobre la cuestión. La posición tradicional del Estado es que únicamente la tierra puede ser objeto de propiedad particular o por cooperativas. Sin embargo, en la lógica del reconocimiento de los pueblos indígenas suele haber una tercera categoría de reconocimiento del territorio ancestral de los pueblos, de reconocimiento de titularidad colectiva, con algunas características muy señaladas de imprescriptibilidad, inembargabilidad de la propiedad. ¿Está el Estado salvadoreño considerando este tipo de reconocimientos de territorios en este gran cambio constitucional que afortunadamente se va a dar en el reconocimiento de los pueblos indígenas? Lo mismo para las lenguas. Nos parece fantástico, nos congratulamos de que se esté desarrollando iniciativas escolares en lengua náhuatl. Sin embargo, quisiéramos una información quizá estadística más completa que nos permita hacernos una idea en las poblaciones, en las comunidades indígenas. ¿Hay posibilidad de que la enseñanza se dé en la lengua materna de estos niños? ¿Hay suficientes profesores preparados para hacerlo? ¿Hay suficientes profesores capacitados para hacerlo? ¿Qué porcentaje de las comunidades indígenas en este momento pueden tener la posibilidad de tener una enseñanza realmente bilingüe en español, pero al mismo tiempo en sus lenguas maternas? Lo mismo para educación, ¿no? Los datos que se reciben sobre la formación de los maestros en el ámbito rural, y ya no me refiero solo a comunidades indígenas, sino en el ámbito rural en general, parece indicar unos datos de una formación del profesorado, de una titulación, si lo prefieren, del profesorado bastante escasa, que parece de alguna forma incompatible con un aumento de la mejora de la calidad de la educación. Otro tema que nos ha parecido importante y que creo recordar que no ha sido comentado por la distinguida delegación es el dato de la malnutrición, que repito, estaba dado por un dato recentísimo dado por la propia Procuraduría este mismo mes pasado de abril, más reciente y de fuente más autorizada, pues no cabe imaginar, ¿no?, que nos hablaba de una malnutrición infantil de un 20%. Yo no dudo, estoy convencido de que es así, de la voluntad del Estado de compromiso con los derechos económicos, sociales y culturales, pero esa voluntad parece difícilmente compatible con un dato tan alarmante.
habría algunas otras cosas que podríamos profundizar, pero bueno, he querido priorizar para terminar el debate, porque ya nos queda poco tiempo de trabajo, pedirles pues algún desarrollo ulterior y adicional al que hemos tenido hasta ahora sobre estos puntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los colegas. Como el señor Sadi ha indicado que la respuesta podría llegar por escrito, quisiera recordarles que tienen 48 horas, ¿no?, para encaminhar cualquier respuesta por escrito de ese debate. Así que paso la palabra a la delegación si quieren contestar alguna de las otras preguntas o enviar algo por escrito. Bueno, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para informarles. Han sido una cantidad increíble de preguntas y yo los felicito por el interés que tienen en estos temas y porque estos exámenes también a nosotros como países nos hacen caminar más hacia lo que queremos al final, que es la dignidad de nuestra población, el respeto a sus derechos económicos, el respeto a sus derechos sociales, culturales, su derecho al trabajo, sus derechos civiles, políticos, en fin, toda una gama de derechos humanos. En ese sentido, les agradezco. Creo que hay temas, por ejemplo, el que acaba de decir el señor del relator, que sí quizás se los vamos a dar por escrito porque es en qué esta, digamos, reforma tributaria ha incidido más y cómo. Yo tengo la impresión, pero sí mejor se lo doy por la seriedad de su pregunta, que esto ha sido invertido en el aspecto social, reformas, ayuda a la gente, etcétera, y que son, digamos, que iniciaron con un gobierno, pero que ya se asumieron como políticas de Estado para el futuro. No es fácil, ustedes no se imaginan, hablamos de reforma tributaria y a veces los problemas políticos que se dan cuando un gobierno quiere aumentar impuestos, por ejemplo, es una cosa que crea, lesiona la gobernabilidad, porque así es la situación, lamentablemente. No hay esa conciencia clara de lo que es la solidaridad humana, que es nada más a mi criterio que repartamos con los que nada tienen, lo que nosotros podemos tener y ayudar. Pero lamentablemente estas situaciones son así. Siento la tranquilidad de que el avance de los derechos económicos, sociales y culturales ya no son derechos, como se decía antes, programáticos, sino que pueden ser de exigencia inmediata. Y yo, como una persona que amo y estoy comprometida con mi pueblo, me siento satisfecha de que hayan instancias como esta que nos estén ayudando a seguir adelante y a hacer mejor las cosas. Pero no quiero justificar nada de lo que no se ha hecho, pero creo que también es bueno que recordemos esta crisis mundial que tenemos, la pobreza de nuestro país, y donde también el convenio habla de la cooperación y de la solidaridad internacional. Entonces, si han quedado unas 3 o 4 preguntas, tenga la certeza que en 48 horas usted las va a tener en sus manos. Y lo digo no por la seriedad con que todos y cada uno de ustedes ha hecho cada pregunta, cada intervención. Nos sentimos también comprometidos nosotros a ser francos, sinceros, y no venir a hablar aquí del país de las maravillas, sino que a contarles todo lo que tenemos, todo lo que sufrimos con la violencia, con la escasez, pero que también, repito, la voluntad política de un pueblo que está acompañando a su gobierno para salir adelante. Espero que cuando le toque otra vez a El Salvador dar otro informe,
sea como más satisfactorio y realmente me sentiré muy feliz si eso ocurre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta de la delegación. Reciberemos entonces con mucho gusto las respuestas que serán enviadas al comité dentro de 48 horas de forma sucinta y informativa. Y le devuelvo la palabra a ver si usted quiere hacer un pequeño discurso de clausura, un pequeño cierre. Bueno. Ya inicié ese discurso de cierre, pero de veras, repito, profundamente agradecida por el respeto de cada una de las preguntas de ustedes, por el conocimiento que tienen de los temas. Eso, como les dije al inicio, me obliga a ser una persona responsable y no venir a mentir, sino que a decir lo que nos está costando salir adelante. Como país aspiramos realmente, después de una guerra, después de tantos problemas naturales, pues queremos tener una gobernabilidad democrática donde se respire la democracia y donde cada ser humano se sienta de veras con su derecho a no emigrar porque le faltan muchas cosas en su tierra. Yo soy una persona que he trabajado mucho en el tema de la niñez, de la adolescencia, de los jóvenes, de la familia, el tema del VIH-Sida, y sé que siempre son problemas que hay que resolver en nuestros países y a eso le estamos apuntando también. El día que nuestras sociedades empiecen a trabajar en favor de la niñez y adolescencia, aplicando la Convención de los Derechos del Niño, creo que tendríamos ya para el cumplimiento de los derechos económicos y sociales mucho menos problemas. Yo agradezco a todas las compañeras, es una delegación de mujeres, mujeres luchadoras, cada quien comprometida en los temas en los que trabajan y pues venían entusiasmadas a esta su primera experiencia. Yo ya tuve como 4, pero siempre es interesante estar en esta rendición de cuentas. Muchas gracias por la atención que nos han dispensado y por la paciencia que han tenido de escucharnos. Muchas gracias, señora embajadora, jefa de la delegación de El Salvador. El comité y sus miembros estamos justamente para apoyar y ayudar al Estado parte en lo que fuera necesario para afirmar los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales en su Estado. Ha sido hoy día un diálogo franco. Creo que todos hemos entendido el momento que pasa El Salvador. Y en una frase usted ha sintetizado la disposición del Estado. Yo incluso la he apuntado porque es un buen resumen de la intensidad con que ustedes están preocupados. Y es la frase de que El Salvador centra el ser humano en el centro de sus quehaceres. Yo creo que esa frase resume muy bien el esfuerzo que está haciendo el Estado para sacar adelante su pueblo y su gente. De modo que deseo a las compañeras de la delegación que han venido de su hermoso país, que tengan un excelente viaje de regreso. Los que quedan, a las que quedan, que disfruten del clima de Ginebra. Y por último, gostaria de pasar la palabra al señor Mancisidor, a ver si lhe gostaria ter un último diálogo con la delegación. Muchas gracias, presidente. Pues sí, quisiera hacer 3 o 4 últimas consideraciones. Primero, agradecer muy sinceramente a la delegación el trabajo del día de hoy, porque creo que ha mostrado una voluntad y una honestidad y un compromiso con los derechos humanos fuera de toda duda. Eso ha quedado patente y quiero reconocerlo y agradecerlo. Somos conscientes de los avances importantes que ha tenido su país en materia de lucha contra la pobreza y en materia
de respeto a los derechos económicos, sociales y culturales, sobre todo durante los últimos 4 o 5 años, aspectos que valoramos y que recogemos, pero al mismo tiempo pues ha quedado patente que también hay gravísimos problemas que hay que seguir trabajando, como usted muy bien ha dicho. Nuestro trabajo en las conclusiones y recomendaciones finales que posteriormente aprobaremos deben recoger ambas ideas, los avances que sin duda ha habido, así como los aspectos de mayor preocupación que nos parecen más importantes como recomendaciones para los próximos años. Creo que ha sido un diálogo, decíamos esta mañana, que fuera franco y que fuera constructivo. Creo que ha sido ambas cosas. La alta participación por parte de un grandísimo número de miembros del comité no demuestra más que el interés por colaborar con su país en que esto sea así. Esta mañana decíamos que el diálogo constructivo y franco del día de hoy tenía que servir al comité para hacer mejor su trabajo. Creo que lo ha hecho. Que debía servir a su gobierno para estar tener más conocimiento de estas cuestiones y estar más atento y aumentar su voluntad, y esperemos que lo haya hecho, pero sobre todo decíamos que tiene que redundar en el beneficio del disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de la población del Salvador, y eso es algo que ojalá con el tiempo, a medio y largo plazo, sea así. Por lo tanto, no tengo más que reconocer su disposición, agradecer el trabajo y mostrar la voluntad del comité de seguir trabajando en colaboración con el Estado de El Salvador para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de su población. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macisidor. El comité hará un receso de 5 minutos, al final de los cuales volverá en sesión cerrada.